Video número 1 de la unidad 3 y unidad número 4 para quinto grado. Damos inicio a la semana 1 de la etapa número 2, la cual está comprendida del 22 al 26 de marzo. Y acá tenemos la calendarización para esta semana, en la cual vamos a cubrir 4 clases, las cuales estarán comprendidas desde la página 60 hasta la página 65. Y pasamos a la sección 2.12, practica lo aprendido en la página número 60. Debo de recordarles que el objetivo de esta sección es que ustedes puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos de las explicaciones anteriores. Si es posible, hay que regresar y ver una o dos veces más los videos anteriores para que ustedes puedan responder de manera correcta. Y en el numeral 1 nos pide resolver estas divisiones. Y en el número 2 calcula el residuo de repartir la cantidad de litros dada en recipientes con la capacidad indicada. Entonces nuevamente acá vamos a hacer una división. Y vamos a calcular también el residuo o lo que nos sobra. Y en el numeral 3 nos pide redondear el literal A a las décimas y el literal B a las centésimas. Entonces recordar nuevamente que el objetivo de esta sección es que ustedes puedan aplicar los conocimientos que han adquirido en base a las explicaciones anteriores. Aquí yo voy a agregar la respuesta para que ustedes al final puedan comparar. Y de igual manera en la sección 2.13 tenemos otro practicar lo aprendido que está en la misma página número 60. Acá tenemos una situación de aplicación que dice de la siguiente manera. Carlos prepara con su mamá 15 empanadas con relleno de leche y 30 empanadas con relleno de frijol. Y nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces es la cantidad de empanadas de leche comparada con la cantidad de empanadas de frijol? Entonces podemos notar que acá tenemos dos números. Tengo un número 15 y tengo un número 30 que corresponden a empanadas rellenas de leche y rellenas de frijol. Entonces vamos a hacer esa comparación y ver la cantidad de empanadas rellenas de leche, cuántas veces cabe en las empanadas rellenas de frijol. Entonces vamos a hacer una comparación entre este número 15 de las empanadas de leche con este número 30 de las empanadas rellenas de frijol. Entonces el literal A nos pide representar la situación en una forma gráfica y el literal B escribe el planteamiento de la operación y su respuesta. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar el planteamiento de la operación, que es 15 entre 30. Entonces yo voy a realizar una división de un número más pequeño en un número más grande. Entonces podemos ver que acá nos va a dar como resultado un número bastante pequeño. Entonces lo primero que vamos a hacer es representar gráficamente. Acá tengo una faja, va a ser un diagrama que también más adelante lo vamos a analizar y lo vamos a estudiar, donde tengo 15 empanadas rellenas de leche. Entonces esto representa las 15 empanadas rellenas de leche. Voy a hacer una faja más grande que sea casi el doble de esta para representar las 30 empanadas rellenas de frijol. Entonces a simple vista podemos notar que hay una diferencia entre estas dos fajas. Esta corresponde a 30 empanadas de frijol y esta a 15 empanadas rellenas de leche. Pero para poder calcular de manera correcta y exacta, debo de hacer la división de 15 entre 30. Entonces resuelvo esa división. 15 lo voy a dividir entre 30. Pero yo debo de recordar que cuando este número es más pequeño que este de la derecha, voy a colocar un 0 y un punto decimal. Y multiplico 0 por 0 me da 0 y 0 por 3 me da 0. Ahora a 15 le quito 0, me queda 15. Pero para poder dividir, yo puedo agregar ceros en esta parte de acá, por eso lo he hecho de color rojo. Ahora ya no tengo 15, sino que tengo 150. Entonces ahora sí ya puedo dividir 150 entre 30, ya que 150 es más grande que 30. Entonces 150 entre 30 me queda a 5, ya que 5 por 30 me da 150. Quiere decir que a 150 le resto 150, me queda 0. Entonces, al hacer la división de 15, que es un número más pequeño, entre 30, que es un número más grande, me da 0.5. Que este 0.5 también equivale a un medio o a la mitad. Y acá podemos verificarlo, ya que acá tengo 30 empanadas y acá tengo 15 empanadas. Entonces, 15 es exactamente la mitad de 30. Entonces, para representarlo acá en esta parte gráfica, lo hago de la siguiente manera. Acá tengo el número 0, ya que acá es donde inicia la faja. Acá tengo 0.5 o exactamente la mitad de esta faja de 30 empanadas rellenas de frijol y hasta acá tengo una. Entonces acá colocando estos datos puedo decir que al dividir 15 entre 30 me da como resultado 0.5 veces.
Entonces quiere decir que las 15 empanadas representan 0.5 veces las 30 empanadas de frijol. O en palabras más sencillas, esta faja de 15 empanadas rellenas de leche es exactamente la mitad de esta otra faja que tiene 30 empanadas rellenas de frijol. Entonces es por eso que acá hay una faja que es más grande y otra que es más pequeña. Entonces de esta manera hemos dado solución a esta parte del practica lo aprendido. Y acá en esta siguiente sección tengo otros ejercicios que se van a resolver de igual manera que la explicación anterior. Aquí agrego la respuesta para que ustedes puedan comparar. Y nuevamente recordarles que estas dos secciones del practicar lo aprendido son con el objetivo que ustedes puedan resolver tomando en cuenta las explicaciones anteriores. Entonces, acá están las respuestas para que ustedes puedan comparar al final. Ahora pasamos a la unidad número 4, la cual tiene por título Gráfico de líneas. Y en esta unidad vamos a aprender a elaborar y analizar gráficas de líneas y gráficas de doble línea. Y también a representar y a analizar situaciones del entorno utilizando la gráfica de línea. Entonces pasamos al primer tema, que es el 1.1, gráfica de líneas. Y esto se encuentra en la página 62 y página 63. Y acá tenemos una situación que vamos a analizar donde vamos a utilizar el gráfico de líneas. Y dice de la siguiente manera: la temperatura cambia de momento en momento. A continuación se presenta una temperatura aproximada durante cada mes. La temperatura en Buenos Aires, Argentina, durante el año 2018 se representa en la siguiente gráfica. Algo que nos va a servir mucho para poder analizar este gráfico es conocer qué es la temperatura. Ahora que nosotros estamos en una situación de pandemia, yo creo que ustedes han podido notar que a cada persona cuando entra en un establecimiento se le toma la medida de la temperatura. Quiere decir que cuando hay un instrumento que es un termómetro y se lo ponen cerca del cuerpo, ellos están midiendo una temperatura. Los que tienen fiebre tienen una temperatura alta. Los que no tenemos ningún tipo de enfermedad o estamos sanos también tenemos una temperatura media. También podemos conocer las temperaturas altas cuando hace calor. Podemos también conocer las temperaturas bajas cuando hace frío. En nuestro país no podemos evidenciar eso exactamente, ya que solo tenemos dos estaciones del año. Tenemos el invierno y el verano. Pero en países como en Estados Unidos, yo sé que por lo menos en televisión o en fotos hemos podido ver y evidenciar también cuando hay temperaturas altas, cuando hace mucho calor, y también cuando hay temperaturas bajas, cuando cae nieve o llueve. Entonces, eso es la temperatura, la medida en un tiempo determinado, ya sea del calor o del frío. En este caso vamos a tomar como referencia la ciudad de Buenos Aires en Argentina durante el año 2018. Entonces acá en esta parte derecha tengo el gráfico que corresponde a la medida de la temperatura y a los meses también en los cuales ha habido esa temperatura. Y en esta parte izquierda tengo una serie de preguntas las cuales vamos a dar solución al analizar este gráfico. Lo primero que podemos notar es que tiene un eje horizontal. Cuando hablamos de horizontal es de una forma acostada para que se nos haga más fácil identificar. También tiene un eje vertical. Para identificarlo de manera más sencilla vamos a decir que es el eje que está parado. Entonces acá nuevamente eje horizontal, una línea acostada, y acá eje vertical, una línea parada o una línea recta. Entonces, con esto podemos dar solución a las primeras dos interrogantes. Pero para poder analizarlo mejor, pasamos a lo siguiente. Nuevamente acá en esta parte izquierda tengo el mismo gráfico con las temperaturas de Buenos Aires durante el año 2018. Entonces, la primera pregunta me dice ¿qué representa el eje horizontal? Lo voy a marcar acá, el eje horizontal de color verde que está representando, y podemos ver que tiene unas iniciales, tiene una E, una F, pero que esto corresponde a los meses del año, de enero a diciembre. Entonces podemos decir que el eje horizontal representa los meses del año. Ahora vamos al literal B. ¿Qué representa el eje vertical? Lo voy a identificar de color azul. Y podemos ver que en el eje vertical se colocan los números que corresponden a las temperaturas. Y acá tenemos una C con una ruedita pequeña en la parte de arriba que significa grados centígrados. Entonces, como respuesta podemos decir que en el eje vertical se colocó la medida de la temperatura. Ahora vamos al literal C. ¿Cuál mes tuvo la mayor temperatura? Entonces,
Ahora nos vamos a enfocar en esta parte de la cuadrícula donde están las medidas y también donde está el trazo del gráfico de líneas. Y acá debo de buscar dónde está el punto más alto. Entonces, desde acá está el 0 y hasta acá está el número 30, que corresponden a las temperaturas. Entonces, debo de buscar la parte más alta. Y me doy cuenta que la parte más alta está exactamente en el mes de enero, ya que aquí podemos ver que no hay otra que esté más arriba de ello. Entonces podemos decir que el punto más alto en la gráfica es el número 25 y que este 25 corresponde al mes de enero. Por eso he trazado esta línea de color rojo. Entonces con esto podemos dar solución al literal C. Ahora vamos con el literal D, que nos dice cuál mes tuvo menor temperatura. Ahora vamos a hacer lo contrario. Si en este busqué cuál fue el más alto, ahora debo de buscar el más bajo. Y me doy cuenta que está aquí exactamente y está en el mes de julio. Entonces podemos decir como respuesta que el punto más bajo en la gráfica es el número 11, ya que aquí tenemos el 10 y hay un cuadrito más que hace referencia al 11. Entonces, la temperatura más baja que tuvimos, según la medida que se dio en el año 2018 en Buenos Aires, es en el mes de julio con 11 grados centígrados. Por último, el literal E, ¿cuántos grados centígrados representa cada espacio? Entonces, acá podemos ver que desde acá del 0 al 5 hay una cantidad de cuadritos, de igual manera del 5 al 10. Entonces vamos a contar cuántos cuadritos hay para identificar cuánto es la medida de cada espacio. Entonces podemos ver que aquí hay 1, aquí hay 2, 3, 4 y hay 5. Entonces si de 5 a 10 hay 5 espacios, quiere decir que cada uno equivale a 1. Entonces podemos decir como respuesta que el espacio entre cada marca del eje vertical que corresponde a eso es de 1. Por lo que cada espacio representa 1 grado centígrado. Entonces eso lo podemos identificar fácilmente, ya que acá dentro del gráfico hay una cuadrícula. Entonces de esta manera básica y rápida hemos podido analizar la temperatura que hubo en Buenos Aires durante el año 2018 utilizando un gráfico de líneas. Ahora acá en la parte del comprende nuevamente tenemos un gráfico en esta parte izquierda y nos dice que este tipo de gráfico se conoce como gráfico de líneas. Se parece a la gráfica de barras. Acá podemos ver también unas barras, pero se omite las barras y solo se colocan los puntos que indican los valores para determinados aspectos. Entonces acá se asemeja mucho al gráfico de barras, solo que en las líneas solo ubicamos los puntos y trazamos esto ya sea cuando hay disminución y hacia arriba cuando hay aumento. La gráfica de barras se utiliza para hacer comparaciones entre datos y la gráfica de líneas se utiliza para identificar el cambio en los datos, como lo hicimos en el anterior ejemplo cuando comparamos la temperatura de Buenos Aires en el año 2018. Ahora pasamos a la parte del resuelve, donde nuevamente nos hace una serie de preguntas que ustedes van a contestar tomando como referencia la explicación anterior. Y aquí agrego también las respuestas para que ustedes al final puedan comparar. Acá nuevamente tenemos otro ejercicio y agrego también la respuesta para que ustedes puedan comparar. Ahora pasamos al tema 1.2, interpretación de datos de una gráfica de líneas, página 64. Pasamos a la situación inicial donde nos pide analizar, observar y responder cada una de estas preguntas, tomando como referencia este gráfico que hace referencia a la temperatura en Buenos Aires durante el año 2018. La primera pregunta nos dice, ¿desde enero hasta qué mes la temperatura disminuyó? Entonces acá ya nos da un parámetro que es el mes de enero. Entonces me voy a ubicar acá en el mes de enero y puedo ver que a febrero, donde está la F, siguió disminuyendo. De febrero a marzo siguió disminuyendo. De marzo a abril podemos ver que hubo una disminución más grande. También de abril a mayo hubo disminución. De mayo a junio hubo disminución. Y de junio a julio también lo hubo. Entonces quiere decir que a partir de julio ya no hubo disminución, sino que de julio a agosto hay un aumento. Entonces quiere decir que la disminución solo se dio entre los meses de enero y julio. Entonces acá podemos establecer como respuesta que hubo una disminución. Ahora vamos al literal B. ¿Entre qué meses se observa la mayor disminución de temperatura y de cuánto fue? Entonces me voy a enfocar entre enero y julio y debo de buscar aquella línea que esté de forma más vertical.
y la línea que está de forma más vertical es la que está entre el mes de marzo y el mes de abril, ya que si puedo verificar de enero a febrero está un poco horizontal, de febrero a marzo también, pero de marzo a abril está más vertical. Entonces quiere decir que en este momento fue cuando se dio la mayor disminución de temperatura. Entonces como respuesta podemos decir que fue entre marzo y abril, ya que disminuyó 4 grados, ya que acá podemos ver hay 1, 2, 3, 4 cuadritos y cada cuadrito corresponde a 1 grado centígrado. Ahora vamos al literal C. Desde julio hasta qué mes la temperatura aumentó. Entonces acá estoy en el mes de julio y puedo ver que desde julio hasta diciembre hubo un aumento. Entonces puedo decir que de julio a diciembre hubo un aumento de temperatura, ya que de acá a partir de julio ya no hubo disminución, sino que la temperatura fue ascendiendo hasta llegar al mes de diciembre. Ahora vamos al literal D, que dice entre qué meses se observa el mayor aumento de temperatura y de cuánto fue. Acá podemos identificar nuevamente la línea que esté más vertical y esa fue entre septiembre, octubre y noviembre, ya que acá podemos ver que casi exactamente es la misma medida. Entonces acá entre estos meses hubo el mayor aumento de temperatura. Entonces podemos decir que fue entre septiembre y noviembre, ya que aumentó 3 grados centígrados y acá podemos contar 1, 2, 3 grados. Por tal razón decimos que aumentó 3 grados centígrados. Y por último, el literal E, en qué mes hubo igual temperatura. Entonces acá vamos a ver dónde los puntos quedaron exactamente en la misma línea. Entonces puedo verificar que entre mayo y el mes de septiembre hubo igual temperatura. De igual manera entre abril y octubre. Entonces como respuesta puedo establecer que donde hubo igual temperatura fue abril y octubre, como podemos verlo aquí, abril y octubre, y también marzo y septiembre. Entonces de esta manera es como vamos a analizar utilizando la gráfica de líneas. Ahora pasamos a la parte del comprende que nos dice en la gráfica de líneas se puede saber el cambio por la inclinación de los segmentos de recta. Cuando disminuye tenemos acá estas dos líneas. Cuando fue mucho está más vertical y cuando fue poco está un poco horizontal. Cuando no hubo cambio se mantiene sobre la misma línea. Entonces aquí se mantuvo igual. Cuando hay aumentos, cuando hay mucho, nuevamente está un poco vertical y cuando hay poco también se muestra un poco horizontal. Entonces de esta manera podemos también tomar como referencia para ver los aumentos o disminuciones de temperatura o cuando la temperatura está igual. Ahora pasamos acá a los ejercicios donde vamos a hacer nuevamente el análisis tomando como referencia la explicación anterior. Aquí agrego la respuesta para que ustedes puedan comparar. Y de esta manera hemos llegado al final de la explicación de estos 4 temas que corresponden a la semana 1 de la etapa número 2. Siempre recordarles que cuando tengan el libro de ejercicios van a resolver de la página 62 a la página 66. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta entonces.